Bien, vamos a meditar en la palabra del Eterno. Vamos a meditar en su palabra. Vamos a remitirnos entonces a la palabra de San Mateo, capítulo 16. Vamos a hablar de la importancia del fundamento. ¿Qué consiste ese fundamento? ¿Cómo interviene el Padre por medio de su Espíritu y cómo interviene Yeshua, Mashiach, cómo nos muestra el camino, cómo nos lleva por esa senda para llegar al Padre? Cómo la espada encendida no está para nosotros, sino para aquellos que van según carne. Entonces vamos a leer, pues ya que hablamos de la espada encendida, yo creo que es bueno que leamos en San Mateo capítulo 3 palabras de Juan que tienen que ver precisamente con la espada encendida y por qué nosotros la espada encendida no tiene efecto contra nosotros, pero sí contra los naturales. ¿En qué consiste la espada encendida? Yahweh, nuestro Padre Celestial, en su juicio estableció que ninguno que viniese según carne podría entrar en su reposo. Es así, en resumen, ello de la espada encendida, y colocó esa espada encendida de tal manera que nadie podía entrar en su reposo. Y así quedó sellado cualquier intento de transgresión por parte de la humanidad. Quienes han logrado acercarse a Yahweh a través de la historia del este instructivo nos ha mostrado la experiencia bíblica que los que han tenido la oportunidad de acercarse al Eterno y entrar en su reposo, todos han sido aquellas personas que se han acercado en espíritu y en verdad. Pues bien, en San Mateo 3, antes de leer San Mateo 16, vamos a leer San Mateo 3, capítulo 1, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del soberano, enderezad sus sendas. Eso está escrito en Isaías capítulo 40, vale la pena que lo lean. Más adelante, en el versículo 11 de este mismo capítulo 3 de San Mateo, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. A eso se refiere el fuego. El grano desnudo quedan las almas, que son las que reciben el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. En esta escritura aparece como Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh, el Espíritu puro, el Espíritu apartado de Yahweh, el Espíritu de Yahweh. Y nuestras almas quedan impregnadas del Espíritu puro, que es lo que nos da la salvación finalmente. Pero ¿cómo hacemos para alcanzar esa salvación? Bueno, pues aquí están los dos pasos primeros. El cambiar, esta palabra arrepentido realmente es metanoias, que es cambio de actitud. Entonces cambiamos nuestra manera de pensar de una vida materialista a una vida espiritual. Nos acercamos al Eterno, dejamos
esa vieja manera de vivir en el amor a las vanidades, a las cosas vanas, y cambiamos hacia una mente del dar en el espíritu. Nuestras almas entonces se disponen a vivir en el espíritu. Y entonces pues ya la vida cambia y viene ya, entonces es posible que nosotros ya en esa actitud entramos en el reposo del Eterno y entonces tenemos acceso al árbol de la vida, que es precisamente ¿quién? La palabra salida de la boca de Yahweh, la palabra de Yahweh, el Hijo de Yahweh, que es el verbo en lomos, el verbo hecho hombre, es decir, Yeshua Mashiach aquí presente, Jesús Cristo, quien nos, por medio de su evangelio, somos engendrados y somos llenos del Espíritu puro, del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Entonces el primer paso, vuelvo y repito, cambiar de actitud. Al cambiar de actitud tenemos un alma abierta, dispuesta hacia Yahweh. Estamos en su reposo, hemos entrado en su reposo por ese cambio de actitud. La espada encendida no es contra los tales que cambian de actitud y que son sinceros de corazón. Una vez entramos en su reposo, tenemos que acceso al árbol de la vida, que es la palabra de Yahweh, el Hijo de Yahweh, que es Yeshua Mashiach hecho carne aquí en este caso. Y Él nos deja las buenas nuevas de salvación. Bien, y Él en el Evangelio, por medio del Evangelio, somos engendrados por el Espíritu puro de Yahweh, somos engendrados como hijos de Yahweh, como hijos del Padre Celestial. ¿Cómo es esto? ¿Cómo son esto de las buenas nuevas? Pues que todo aquel que crea en Él recibirá esa gratuidad, recibirá el Espíritu puro. Todo aquel que crea que Cristo vino como hombre, como humano, se presentó ya en la tierra, el Mesías ya llegó y se presentó y nos dejó la magnífica obra del Espíritu, con la cual nos convencerá. Para entender esto vale la pena hacer sigo aquí en un intervalo, pero vale la pena para que ustedes me comprendan. Vamos a leer San Juan 16 rápidamente. Estas son palabras de Yeshua Mashiach, el Cristo. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu del Padre, el Padre mismo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que viene a convencer, Él es el Espíritu. Dice en el versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Y precisamente en eso consiste el nuevo pacto. El nuevo pacto, cuando lo leemos claramente en Jeremías, eso sí lo encontramos aquí rápido, Jeremías 31, en Jeremías 31, rápido aquí, 31, 34, ¿qué dice? ¿Cómo está escrito? Vamos a leerlo desde el 33 voy a leerlo desde el 31. He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido, un ishi, para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por todopoderoso, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Yahweh,
porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que está diciendo de su transgresión, de su pecado, su transgresión? Pues ¿qué es lo que está diciendo aquí? Exacto eso, cuando venga San Juan 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Eso lo hace el Espíritu de Yahweh, el mismo Espíritu, es el mismo Yahweh, el mismo Padre Celestial, por medio de su Espíritu manifestándose al creyente. Un creyente que ha podido entrar en su reposo porque ha llegado de sincero corazón. Vale la pena aclarar eso aquí precisamente, vale la pena aclarar eso de lo que habla precisamente Juan. Está aquí. Vamos a leerlo. Dice San Juan Romanos capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua Mashiach, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ese es el metanoia. ¿Que vas a pensar en las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pues los que escogen precisamente lo del Espíritu es para vida y paz y vida en abundancia. Bien, vale la pena que vean eso en Deuteronomio 28, cuando dice: si oyeres diligentemente la voz de Yahweh, tu Creador, para hacer conforme a todo lo que yo te prescribo hoy, está diciendo Yahweh, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y me enumera una cantidad de bendiciones. ¿Por qué? Porque el Espíritu hace saber las cosas que han de venir. El Espíritu consuela, edifica, exhorta, anima. Y pues las personas andan en toda paz, en toda armonía y en prosperidad. Una vida próspera espiritualmente. Y por supuesto, si es espiritualmente, tenemos un ejemplo claro de Salomón, uno de los reyes más importantes que ha tenido la historia de la humanidad, de los más grandes reyes, y fue con espíritu, con sabiduría. Bien, entonces vamos ahora sí a San Mateo capítulo 16. ¿Qué nos dice San Mateo? ¿Qué nos dice Yeshua en esa parte de San Mateo? Estaban reunidos, vamos a leerlo, San Juan 16, 13. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís quién soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua a Mashiach: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, porque no qué, no te lo reveló. Ahí está el fundamento, la revelación, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo? Pues lo acabamos de leer en San Juan, por medio del Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu Santo, que es lo que comúnmente se conoce en las traducciones de estas Biblias, como la Reina Valera 1960. Entonces, por medio del Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu puro de Yahweh, ese Espíritu apartado, que es Yahweh mismo, es el mismo Padre Celestial que viene en Espíritu a guiarnos, ¿no? Es el Espíritu de Yahweh que trae las cosas del Padre Celestial y nos dice las cosas que han de venir. Entre otras, no es una tercera persona, es el mismo Yahweh. Es el Espíritu de Yahweh. Bien, entonces, ¿cómo se manifiesta? Es el Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu puro de Yahweh se manifiesta por visiones, por sueños,
Primera de Corintios, vamos allá. Primera, Hechos Romanos, Corintios, Primera de Corintios. Podemos leer el 12, el 13 y el 14. No, el 13, el Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios. Sí, 12, porque quiero dar una explicación de cómo es cuando se está andando en la carne y cómo es cuando se está andando en el espíritu. Cuando se está andando en la carne, ¿qué sucede? Le sucede lo que le sucedió a Adán. Adán andaba siendo guiado por Yahweh, pero vinieron las costumbres religiosas de las tribus paleoindias de aquella época y tuvieron una influencia sobre Adán y sobre el hogar de Adán, sobre su esposa, y hasta el punto que lo convencieron de andar conforme a sus pensamientos y no conforme a Yahweh. Y eso pues le trajo las consecuencias. Es precisamente esa la transgresión. Yahweh le había dado una instrucción y él prefirió cuestionar la instrucción. Entonces alguien dirá, entonces Yahweh lo castigó. No, simplemente cuando Yahweh habla, está dando un consejo, está dando un aviso, está dando una instrucción para evitarnos problemas. Por supuesto, si nosotros en nuestros pensamientos decidimos que no, que somos más inteligentes que Él y que por lo tanto es mejor no obedecerle a Yahweh, pues atengámonos a las consecuencias, porque no es que Él castigue, simplemente Él estaba avisando que al frente, a pocos metros, había un abismo. Nosotros seguimos con los ojos vendados, seguimos caminando y caímos. Eso no lo debemos permitir. ¿Cómo no lo permitimos? No dejándonos llevar por nuestra nefes, por nuestra mente, dejándonos llevar por nuestra nishma que discierna la palabra de Yahweh. Entonces, Adán transgredió el consejo y tuvo sus consecuencias grandes, porque pues no es que Yahweh realmente castigue. Yahweh es un ser dador. En la medida que ustedes lo conozcan, porque Él se da a conocer a cada uno de nosotros, van a entender que Él es un ser dador. Y que aquí lo que tanto se menciona de castigo es más bien una idea mitológica, fetichista o supersticiosa. Entonces, diría yo que los principios chamánicos de la historia de la humanidad, donde se controlaba al pueblo mediante el miedo. Pero bien, en fin, aquí estamos hablando de la importancia de la revelación divina. Entonces, vamos a 1 Corintios 12 y vemos que el apóstol dice desde el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se llevaba a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Yahweh llame anatema a Yeshua. Y nadie puede llamar a Yeshua soberano sino por el Espíritu puro de Yahweh, el Ruach HaKodesh. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, que aquí hay una comunión espiritual donde estamos hablando y Él nos está respondiendo por visiones, por sueños, por profecía. Aquí en el capítulo 13 lo podemos ver aún más claro. Dice en cuanto a esa posición espiritual precisamente que se nos pide al comienzo con Juan el Bautista en ese cambio de actitud. Si yo tengo un cambio de actitud, ya no estoy bajo el deseo, sino bajo el don, bajo el dar. Entonces yo ya he cambiado de actitud y entonces está escrito así: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, es decir, dar aún de lo poco que tengo, aún de lo poco que tengo, dar. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y está hablando aquí de ese paso que tenemos que dar inicialmente precisamente para entrar en el reposo. Tenemos que andar con un corazón dispuesto, corazón contrito, dispuesto hacia Yahweh, corazón espiritual, no llenos de vanidad, de avaricia, de codicia, sino con una disposición sincera hacia lo del espíritu. Yahweh es espíritu y es necesario que nosotros nos acerquemos a Él en espíritu y en verdad. De hecho,
tales adoradores busca Yahweh que lo adoren, para que lo honren eternamente. Entonces, ojo a esto, que esto es importante. Ese paso, esa metanoia, ese cambio de actitud es dar, dejar de desear, que es lo que pide continuamente la carne, por estar en esa continua renovación, y ya está pidiendo. Cambio en nuestra alma es todo lo contrario. Es una fuente de energía inagotable. Está dispuesta a dar de manera indefinida. Bien, entonces, aquí dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios. Aquí está hablando perfecto de la importancia de la profecía, que es precisamente la revelación. La profecía es una revelación que llega por el Espíritu de Yahweh, del Espíritu puro de Yahweh, llega a nuestra alma. Y nuestra alma entonces conoce las cosas que han de venir. Y aquí podemos ver, tanto en el versículo 12 como en el 13, los dones, cómo se mueven los dones. En el versículo 14 precisamente, en el capítulo 14 precisamente dice, seguid en la caridad y procurad los dones espirituales, por sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque el fundamento está en la revelación, bien sea por visiones, por sueños, por don de profecía o por el ministerio del profeta. Pero la profecía es el núcleo. Entonces, porque es el fundamento de la iglesia, como lo acabamos de leer en San Mateo 16, dice, pero yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi asamblea, mi congregación, lo que conocemos como iglesia. Entonces, ¿sobre qué se funda? Sobre la revelación, sobre la profecía, sobre la palabra revelada de Yahweh a la iglesia. Esta es es la enseñanza base de la iglesia. Esa es la piedra angular, la roca que desecharon los edificadores, es la cabeza del ángulo, es decir, la palabra revelada, la palabra salida de la boca de Yahweh, es la piedra angular, es decir, el verbo, el hijo de Yahweh, es el fundamento, la palabra salida de la boca de Yahweh, la palabra de Yahweh. Por eso está escrito en Isaías 55 una frase muy linda: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará todo aquello para lo que la envié. Esa es la palabra de Yahweh, tiene poder. Y cuando Yahweh dice algo, eso es cuando Yahweh, por visiones, por sueños o por el don de la profecía, revela algo, da a conocer algo. Eso así es, no hay nada que hacer, eso es así. Esa es la palabra y ese es el fundamento de la iglesia. ¿Y por qué es tan importante este fundamento? Porque por medio de ello, como está escrito aquí en Juan precisamente, por medio del don es que realmente somos convencidos. Nosotros no somos convencidos con ideas fantasiosas, no. Precisamente Pablo decía que mi palabra ni mi predicación viene con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Es decir, el espíritu está demostrando su presencia en la asamblea, en la congregación. ¿Y cuál es la congregación? Pues las personas ahí reunidas en su casa se congregan y alaban a Yahweh. Esa es la congregación. Las congregaciones, si ustedes leen todo el libro de los Hechos, ahí pueden ver cómo eran las congregaciones. Eran las personas que estaban en casa más los amigos de cerca. Es decir, que si, por decir algo, 200 personas era una exageración, eso era una multitud para la época, de los que se congregaban en asamblea continua. Habían otros casos, como fueron el de los 5,000 y de los 4,000, que fueron casos muy esporádicos, que eran pues en el máximo de avivamiento de la presencia de Yeshua, y todos estos incluso, es muy curioso, se acercaron fue por los asuntos de lo material, de lo humano, y no se acercaron realmente por el espíritu, sino por la comida, por las cosas que perecen, se acercaron. Entonces, aquí lo más importante es que ustedes se congreguen, el cabeza de familia entienda el valor que tiene la palabra,
Y desde un comienzo, tome con mucho cuidado las palabras de este libro y valore cada palabra. Hay palabras que ciertamente la Biblia está leudada y toca andar con mucho cuidado con ella, pero en esta palabra, en esta escritura, cualquier traducción, a mi modo de ver, sirve. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos revela lo que está mal. Entonces, a medida que vamos leyendo, vemos contradicciones y esas contradicciones escudriñamos y entonces vamos hallando las cosas como realmente son. Lo digo por experiencia propia. Yo he encontrado muchísimas fallas de escritura y me he gozado en el Eterno en la medida en que las he hallado. Y bien, muy a propósito pienso yo, porque el que no es sincero de corazón pues no va a entender nada. Pero nosotros los que somos espirituales, los que estamos buscando a Yahweh, la vida eterna, nos es revelado todo y nos gozamos en ello cada vez que descubrimos algo nuevo. Entonces los invito a que sean guiados por la revelación divina, y precisamente Yahshua les había dejado ese consejo. Les había dicho a los apóstoles que era necesario que él partiera, y poco antes de su partida les encomendó que lo esperara en Jerusalén, que verían la manifestación. Dice en Evangelio de Lucas, bien, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, palabras de Yeshua Mashiach, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, y comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Versículo 49, estamos en Lucas 24. Yo he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, o sea, el sello. Todo aquel que cree, entonces recibe la unción del Espíritu puro de Yahweh, es sellado por el Espíritu. Ese creer es sellado y ya comienza la obra Yahweh a formarnos y a llevarnos por sendas de vida, a prosperarnos y a darnos vida en abundancia. Y precisamente ellos, muy juiciosos, hicieron lo que les encomendó Yahshua Mashiach, y aquí en Hechos 2 se cumplió la profecía del profeta Joel. Capítulo 2, versículo 28, pueden leerlo en Joel, pero aquí está en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, estaban todos en Jerusalén, y llegó el día de Pentecostés, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es decir, fueron llenos del Espíritu, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? ¿Y por qué decían esto? Porque habían partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Capadocia, en el Ponto, en Frigia, Bitinia, bueno, cretenses, árabes, en cada lengua
habían, calculemos, unas 20 lenguas, y estos estaban, y hasta de pronto más, ¿no? Y en cada lengua de cada población de estas, alguno de ellos estaba hablando en esa lengua propiamente. Eso fue algo maravilloso. Más, bueno, los que son los naturales, los que son racionales o pasionales, se burlaban, decían, estos están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Yahweh, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Bien, esto es lo importante de la verdadera congregación. ¿Cómo se recibe esto? Vuelvo y repito, como lo dije desde un comienzo. Por eso mencioné desde el bautismo en agua de Juan hasta ya una vez convertidos. Entonces hay un creer, y se recibe la unción del Espíritu puro de Yahweh por ese creer. El que siembra ese creer, el que se da a conocer, el que convence, es el Espíritu puro de Yahweh. Es Yahweh el que convence a la persona. Es Yahweh el que hace la obra. Entonces, simplemente la única tarea que tiene que hacer la persona, si es que aún de eso tiene, porque eso es dado por Yahweh, eso ha sido preparado por Yahweh desde antes de la fundación del mundo. Allá en los cielos, las almas que existíamos pero que no teníamos vida, fuimos preparadas para esta gloria, es decir, para la siembra de la vida en las almas. En esto consiste todo el asunto. Y el que está haciendo eso, esa obra, es Yahweh. Está formando a las almas aquí en la tierra, dándoles vida. Bien, poco a poco ustedes irán conociendo esta obra, y poco a poco se irán gozando de lo importante que es que Yahweh se les manifieste por el solo creer, con un corazón dispuesto, de sinceros de corazón, buscando lo espiritual. Lo material llega por añadidura, eso llega solo. No se preocupen por ello. El Eterno sabe cómo llevar a cada uno. Bien, entonces no olviden, en la casa de Yahweh, el fundamento de la casa está sobre la palabra de Yahweh, sobre el Hijo de Yahweh, la piedra angular, el fundamento, la revelación divina, dada por el Espíritu de Yahweh. Bien, entonces aquí vemos al Padre y al Hijo activos en esa obra, en la formación de las almas. Espero que se hayan gozado de esta meditación. Quise hacer un paréntesis, estoy en otros tipos de videos, pero quería que tuviesen esta meditación a primera mano.